Hola, mi nombre es Ángela, soy dietista y cocinera. Este es el primer vídeo para el ciclo de talleres Nutrirse es más que comer y cocina de reaprovechamiento y residuo cero. Por las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, no se pueden hacer los talleres presencialmente y queremos de alguna manera hacer llegar la información a las personas interesadas. Bueno, aquí tenemos los ingredientes para nuestro batido: una naranja, una manzana, medio limón, un cuarto de pepino, 2 trocitos de este tamaño de apio, un trozo de jengibre y una ramita de menta para darle ese sabor delicioso al batido. Es un batido de naturaleza caliente, también es residuo cero y remineralizante. ¿Por qué de naturaleza caliente? Porque aportamos ese calorcito que necesita nuestro organismo con el jengibre. Y además es organolépticamente sabroso por la menta. Remineralizante por las vitaminas y minerales que contienen nuestros ingredientes. Y de residuo cero, que diréis, residuo cero, ¿le vas a poner todas las pieles? No, las pieles no le pondré ninguna, porque las pieles las cortaré y las pondré en una maceta con tierra para que se biodegraden, quiere decir que se pudran, y las pondré en el huerto o en las macetas de casa. En este caso no le pongo las pieles al batido, por ejemplo la piel de la manzana se le podría poner perfectamente porque no es ecológica. Si fuera ecológica la lavaría, la cortaría y se puede hacer perfectamente, pero como no lo es, y lo mismo el pepino, bueno, pues ahora lo trituraremos. Bien, ya tenemos todos los ingredientes para nuestro batido. Un apunte que quiero recordar: yo no suelo hacer el zumo de la naranja, suelo pelarla y para que no se quede toda en la cáscara, pelarla y que quede esta parte blanca, que contiene vitamina C y además la fibra que nos ayuda a nuestro tránsito intestinal. Estos ingredientes están pensados para 1 litro de agua, pero si se quiere más espeso se le pone menos agua, o si se quiere más claro, pues más agua. Es una alternativa a las bebidas carbonatadas o las bebidas, los zumos que vende nuestra industria alimentaria. A propósito, este es el residuo que ha quedado. Este residuo lo cortaré, como ya lo dije anteriormente, y se biodegrada. O sea, es realmente residuo cero. Procedemos. Voy a poner primero el agua. Da igual el orden de los ingredientes porque como se van a triturar todos juntos. A propósito, yo lo hago aquí, pero se puede hacer con la mini pimer perfectamente, no pasa nada. Quedará menos triturado con la mini pimer, pero también queda bien. No hay que comprarse una máquina de estas para hacerlo. A ello. Ya tenemos nuestro batido. Mirad qué color más bonito. Y lo voy a probar. A ver qué tal. Delicioso. Aunque es bajito de dulce, quien quiera ponerle un poquito de dulce puede ponerle una cucharada sopera de miel o azúcar integral de caña. Recordad, no azúcar morena. La azúcar morena es un azúcar que está tostada, es azúcar blanca que la tuestan. Eso ya lo sabemos de otros talleres.
Lo voy a envasar. Envasémoslo en bote de cristal, bien sean estos en los que venden algunos zumos o en estos otros que son de olivas o de cualquier conserva. Está bien, mejor en un bote de cristal por aquello que hemos hablado de que los plásticos sueltan microplásticos que nosotros los acumulamos en nuestro organismo. Ya tengo el residuo listo para poner en las macetas. Por un lado he separado la piel de la naranja y el limón que se degradan más tarde, tardan más en biodegradarse, y por otro lado las otras pieles. Estas las pondré en una maceta y estas en otra. Voy a enseñaros la macetita que tengo una fauna ahí. Voy a quitar estas cositas y os enseño la maceta. Bueno. Con el platito. Aquí tengo abono. Aquí tengo... ¡Ay! Vamos a destaparlo. Que lo veáis. Tengo tronchitos de espárrago, que los he puesto, esto se biodegrada. Luego pondré las pieles. Estas pieles, las de limón y la naranja las puse aparte para ponerlas en otra maceta porque tardan más en biodegradarse. Ahora cierro tapo la maceta y la pongo en el sitio donde la tengo siempre. Os espero en próximos vídeos.